Egunon, ongi etorri guztioi eta eskerrik asko ere antolakuntzan ari diren pertsona guztiei hemen aukera emotegatik elkar hitz egiteko, ezta? Muy buenos días y bienvenidas a todas y a todos y un especial agradecimiento a las personas que han estado en la organización, ¿no? Y que han pensado que este tema de la inteligencia artificial también podía tener una relación con la salud mental, ¿no? Y bueno, dar las gracias también a las personas que están conmigo en la mesa. Me siento realmente muy agradecida e ilusionada por poder intentar, ¿no?, compaginar estas visiones y estas disciplinas que son diversas, ¿no? Y estos perfiles que tenemos que nos van a aportar su visión de la inteligencia artificial y la salud mental, ¿no? Dentro del paradigma de la complejidad, ¿no?, que era el título del Congreso. Os voy a ir presentando primero a José Ramón Ubieto, que está a mi derecha. Él es psicólogo clínico y psicoanalista y ha explorado el fenómeno de la inteligencia artificial y nada más y nada menos que ha ido publicando un libro cada año, ¿no?, últimamente. Ha publicado Niños hiper, infancias hiperactivas, hipersexualizadas e hiperconectadas en 2018, Del padre al iPad, familias y redes en la era digital, El mundo post-COVID, también entre la presencialidad y lo virtual en 2021, Bienvenido Metaverso, Presencia, Cuerpo y Avatares en la era digital 2022 y en el año 2023 ha publicado Adictos o amantes, claves para una salud mental digital en las infancias y adolescencias. Es colaborador de La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y de Conversation. Leía también en internet algún titular, ¿no?, de alguna de las entrevistas que decía: si no educas a tu hijo adolescente lo hará Mark Zuckerberg, ¿no? Él es José Ramón Ubieto y a mi izquierda tengo a Ramón López de Mántaras. Es difícil leer tu currículum, ¿no? Él es profesor emérito, investigador del CSIC y director del Instituto de Inteligencia Artificial. Leía que quizás es una de las personas que más sabe a nivel de inteligencia artificial de España, ¿no? Y él desarrolló su tesis en 1977, sin saber que su tesis realmente era sobre inteligencia artificial, ¿no? Pues tiene un montón de premios como pionero realmente en la investigación desde ese área de la ingeniería, ¿no?, electrónica, informática, aportando desde mi punto de vista también una visión muy humana a la inteligencia artificial. Y a mi derecha, Urtza Garay, eskerrik asko, hemen egoteagatik gurekin. Ella es la vicerrectora de digitalización de la Universidad del País Vasco, es doctora también en psicodidáctica y especialista en tecnología educativa, tiene 2 sexenios de investigación, es responsable de un grupo, la investigadora principal de un grupo de investigación sobre tecnología educativa. Y nos trae esa perspectiva también pedagógica, ¿no?, ante la inteligencia artificial. Entonces, para dar comienzo a este debate, si os parece, podemos hacer un posicionamiento inicial, ¿no?, sobre lo que nos une. ¿Te parece, José Ramón? Bien, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación y felicidades a la EN por los 100 años y sobre todo por el porvenir, porque viendo un poco la cantidad de colegas jóvenes es previsible que la cosa continúe. Bien, tengo que aclararles, para que no haya malinterpretaciones, que no soy un holograma ni tampoco un bot conversacional. Soy una persona humana con cuerpo, además, lamentablemente, porque lo he tenido que arrastrar aquí después de una noche un poco animada con amigos, pero en fin, voy a tratar de portarme como una persona humana responsable. Yo quisiera dedicar esta primera intervención a responder a una pregunta que a veces nos hacen y que yo mismo también me la hago y creo que es bueno que nos la hagamos. ¿Por qué los clínicos nos interesaríamos por un asunto que parece una cosa de tecnólogos, de ingenieros, de investigadores como Ramón, etcétera, ¿no? Bueno, creo que tenemos una respuesta relativamente fácil, ¿no? Y es que para nosotros, en nuestro modelo de entender las personas con las que trabajamos,
para nosotros no hay sujeto sin otro, ¿no? No pensamos, no tenemos una idea de que un sujeto madura instintivamente sin el otro, ¿no? Freud nos lo recordó en Psicología de las Masas cuando dice que la psicología individual y la psicología colectiva no son dos asuntos que se puedan distinguir, sino que en realidad lo colectivo es el sujeto de lo individual, ¿no? Jacques Lacan, unos años más tarde, también va a señalar esta cuestión y nos va a dar una indicación, creo que es muy importante, y es que no es pensable que un psicoanalista, y lo podríamos también extender a un clínico en general, pueda pensar su práctica si no tiene como horizonte de esa práctica la subjetividad de la época, es decir, si no puede leer el mundo en el que viven las personas que se dirigen a él, ¿no? Así que para nosotros la inteligencia artificial es hoy ya un nuevo interlocutor de los sujetos con los que trabajamos y por eso nos interesa, digamos, conocer un poco algunas cosas sin entrar en detalles técnicos, pero sí, sobre todo nos interesa los impactos clínicos, los usos sintomáticos, ¿no?, que cada uno hace. Le voy a contar una pequeña viñeta de un caso reciente de una señora que viene a verme, ella trabaja como teleoperadora en una empresa y viene a verme porque ha tenido una crisis laboral, dice, y es que atendió a una persona que le pidió, bueno, tenía que solucionar unas gestiones y ella le respondió, pero cometió un lapsus. Entonces este señor no pudo solucionar el problema. Volvió a llamar y esa empresa tiene una fórmula mixta en la cual hay teleoperadores humanos, pero también tiene programas de inteligencia artificial que por las noches, fines de semana y cuando no se cubren los turnos responden. Y el programa de inteligencia artificial le respondió sin error y el señor solucionó el problema. Pero entonces hizo una reclamación. Que le habían atendido mal, la persona que le había atendido lo había hecho mal, ¿no? Y entonces la supervisora le llamó al orden, digamos. Y entonces la paciente entró en crisis no por el hecho de la bronca en sí, sino porque eso la conectó directamente con algo que para ella ha sido siempre un tema pendiente, ¿no?, que es la idea de que ya no es suficiente para el otro, que nunca está a la expectativa del otro, ¿no?, que siempre le decepciona. Y esto tiene que ver con la coyuntura del nacimiento de esta mujer, que esperaban un varón y nació ella, y ya tenía nombre para el varón y le añadieron una A al nombre, digamos, para ponérselo. Entonces, ese sentimiento de no estar a la altura es algo que esta mujer, digamos, ha ido manejando como ha podido y que confrontarse con la inteligencia artificial, digamos, le ha resonado de esa manera. Bueno, es un impacto, lo pongo, digamos, como ejemplo, pero vamos a ir viendo cómo en esa confrontación con ese nuevo interlocutor van a aparecer también efectos de ese tipo, ¿no? Creo que a nosotros también nos interesa la inteligencia artificial porque nos toca preservar, luego hablaremos un poquito más al final de eso, pero preservar lo específico de nuestra oferta, de lo que nosotros les proponemos como interlocución frente a algo que cada vez está más presente, que son los therapy bots, ¿no?, los chatbots psicoterapéuticos. Ahora ya hay una lista larga, el Wisa, el Jupyter, el Pi, el Webot, que según Nature, en un metaanálisis 2023, determinó que, bueno, que podían aliviar algún malestar, pero que mejoras significativas no producían. Pero, sin embargo, es algo muy presente, ¿no? Yo creo que a día de hoy podemos decir que la inteligencia artificial no puede sustituir el acto clínico, porque la inteligencia artificial se basa fundamentalmente en el conocimiento. Trabaja con el conocimiento, es decir, trabaja con la acumulación, procesamiento de datos, patrones lingüísticos, y el acto requiere de otro concepto que no es el conocimiento, que es el saber. Porque el saber tiene un nivel de complejidad superior. No se trata solo de coleccionar datos, se trata de hacer una interpretación también de esos datos. Y además el saber incluye una dimensión inconsciente. El conocimiento es algo que se sitúa en el registro simbólico, son códigos binarios, mientras que
el saber para nosotros implica tomar en cuenta otra dimensión, que es la dimensión de lo real, es la dimensión de aquello que no se traduce inmediatamente, que no lo podemos reducir a significantes, no lo podemos reducir a palabras y que además es algo que, como digo, no desdeña lo no sabido, es decir, no desdeña esa dimensión inconsciente. La inteligencia artificial no podría procesar el lapsus de esta paciente, por ejemplo. Lo consideraría como un error, no como un acto fallido, ¿no? Lo cual, fijaros que ya produce un efecto que es elimina la responsabilidad, es decir, elimina la posibilidad de pedirle a esta mujer que responda de ese lapsus, ¿no? Que diga algo de qué es lo que se ha cruzado, digamos, ahí en ese error humano. Bien, esto es lo que quería señalar. Gracias. Muy bien, ¿quieres continuar? Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, estoy básicamente bastante de acuerdo con lo que dices. La única cosa es que yo me resisto a llamarle conocimiento a lo que tiene la inteligencia artificial. Hay datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿no? De alguna manera. Y lo que es capaz es de detectar patrón, es enormemente eficiente y es lo que realmente sabe hacer de verdad, es detectar patrones en datos. En datos. Podríamos considerar que también procesa información, pero más arriba, el conocimiento está más arriba de la información, es una información en la cual tú integras con lo que ya sabías antes. O sea, hay una serie de aspectos que pasas al nivel ya de conocimiento que la inteligencia artificial, en mi opinión, no tiene, ¿eh? No tiene. Los grandes modelos de lenguaje no leen o no directamente las palabras, ni mucho menos. Antes, y a lo mejor alguno habrá oído hablar de que detrás de un gran modelo de lenguaje como el famoso ChatGPT y miles que hay más, porque hay como 20.000 modelos de lenguaje en estos momentos catalogados ya, parece mentira. Muchos son copias del otro y que le cambian el nombrecito, ¿eh? No os creáis que hay grandes diferencias entre muchos de ellos. Hay una cosa que se llama detrás los transformers. Los transformers son redes neuronales artificiales que se entrenan para, de una manera muy eficiente, evaluar la distribución de probabilidad de las palabras, de grandes corpus de texto, y entonces siempre son capaces de determinar cuál es la siguiente palabra más probable que va a seguir, que sigue una serie de otras palabras. Y así recursivamente, y puede hacer generarte estos textos incluso bastante largos, pero procesa vectores de números reales, por ejemplo, y luego se pueden hacer operaciones con estos vectores, ¿no? La palabra gato, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es un vector que puede contener fácilmente no 2 o 3 o 5 dimensiones, incluso centenares o miles de dimensiones de números reales, ¿no? Y esta palabra, este vector, esta lista de números, no sé si el concepto de vector es un poco matemático, pero bueno, este vector tiene la ventaja, al representarlo así, tiene la ventaja que otra palabra de otro animal, porque en lugar de gato utilizas, ¿cómo sinónimo de gato? A ver, que ahora no me viene ninguno a la cabeza. Felino. Un felino, bueno, sí, felino sería una categoría superior, pero podría funcionar. Tendrá un vector con unos valores no iguales, pero muy similares. Con lo cual, si lo podríamos representar gráficamente, que no podemos, espacios de más de 3 dimensiones, hasta las 3 dimensiones podemos visualizarlo, ¿verdad? Pues tampoco, pero se puede hacer. Pero claro, en 1000 dimensiones ya no puedes visualizar. Pero imaginemos ahora un caso particular de una palabra que tuviera solamente 3 números en este vector. Se podría representar como un punto en un espacio, en esas coordenadas con 3 dimensionales, X, Y, Z, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? El felino tenía el punto que representa la palabra felino, estaría más cerca de la palabra gato que de la palabra mesa, por ejemplo, ¿no? Rey está cerca de reina, hombre cerca de mujer, niño cerca de niña, etc. Es un espacio enorme, como cuando
funciona porque no son 3 dimensiones, si no, no serviría para nada, ¿no? Pues son miles y miles y miles de dimensiones, ¿no? Entonces, lo que hacen estos sistemas es representar de forma haces cálculos de similitud, matemáticamente hablando, y se calcula entonces cuál es la similitud entre palabras, ¿no? Dentro de un contexto dado. Por ejemplo, los primeros sistemas que se llama vector embedding, ¿no? Pasar de la palabra a una ristra de números. Los primeros, por ejemplo, la palabra banco solamente tiene una única representación, pero con los transformes, esta extensión que se ha hecho con esteroides, digamos, de los primeros, que se ha amplificado y se ha hecho mucho más potente, que es lo que es detrás del ChatGPT y compañía, banco, en función del contexto, tiene un vector distinto. Banco como entidad bancaria, oficina, tiene un vector completamente distinto al banco de sentarse, ¿no? Esto es lo que en el 2017 se publicaron unos artículos que posibilitaron que de una manera relativamente eficiente, aunque aun con un gran coste de computación, que necesitas lo que llamamos unas GPUs, unos procesadores muy potentes y muy caros, y con un consumo brutal de energía, porque todo tiene un coste, las cosas no son gratuitas, se consigue entonces hacer estas representaciones y hacer estos cálculos de manera muy eficientes. O sea, hacer este aprendizaje de esta red neuronal de manera eficiente. Entonces, como vemos, estamos ahí procesando números en el fondo, ¿no? Números, no conocimiento, sino números. El conocimiento luego lo proyectas tú cuando estás leyendo el texto que te ha generado, ¿de acuerdo? Pero estos sistemas de lenguaje no tienen la más mínima idea de lo que están soltando, de lo que están generando, ni tienen la más mínima idea, o sea, cuando digo idea, tenía que haber dicho ni el más mínimo conocimiento de lo que están haciendo, ni el más mínimo comprensión de lo que tú les escribes, ¿no? No captan el significado en el sentido de la lingüística moderna de que hay un referente y un referente, que es la palabra, y un referenciado, que es aquello de lo cual habla la palabra, aquello a lo cual se refiere la palabra. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, es el quien habló de esto. Eso se llama semántica denotacional, porque denota. En cambio, en una red neuronal lo que hay una cosa que se llama semántica distribucional, que es el significado está distribuido en los pesos de las conexiones entre las neuronas artificiales estas, ¿no? Es muy distinto, entonces, no es lenguaje en el sentido humano de lenguaje, ¿de acuerdo? Lo que hace una inteligencia artificial no procesa lenguaje, no procesa, hace cálculos, sumas, restas, multiplica vectores y vectores con matrices, pero a una velocidad brutal, con estos grandes procesadores muy potentes, y esto es lo que hace, simplemente. O sea, que tan lejísimos del concepto que podemos tener los humanos de lo que entendemos, que es entender y obviamente razonar. Ya de razonar, imaginaros, ni la más mínima idea, regurgitan, recitan, pero no razonan, en absoluto, ¿no? Y hay muchos artículos que lo demuestran fehacientemente, ¿no? Artículos como hay uno que se llama sobre los contrafactuales, que consiste en darle una tarea, preguntarle a la máquina una pregunta de la cual estés casi seguro de que ni esa pregunta ni una muy similar y con la correspondiente respuesta, claro, no formaba parte del conjunto de entrenamiento, o sea, no estaba en Internet, por decirlo de alguna manera, que es complicado, porque está todo, Pero hay un ejemplo muy claro, es aperturas de ajedrez. Eso es muy interesante el ejemplo que les voy a contar. Aperturas de ajedrez. Les haces un movimiento de aperturas. Por ejemplo, mueves un peón, luego mueves otro, te responde con otro peón, mueves tú a su vez, por ejemplo, otro peón, el contrario responde con otro peón, luego mueves un alfil, sacas un alfil. O sea, cómo empiezan los 3-4 primeros movimientos del ajedrez. Y a la inteligencia artificial se le dice: te muestro una apertura de ajedrez, dime si es legal, si es correcta la apertura. Para eso no tiene que saber jugar al ajedrez. Un niño lo puede aprender, de 5 años lo puede aprender. Solamente tiene que observar que las piezas se mueven legalmente. O sea, que el alfil se mueve en diagonal
que la reina se puede mover tanto diagonal como vertical y horizontal, que la torre es solamente vertical y horizontal, el caballo, el típico salto de caballo. Solamente esto, nada más, ¿eh? No hay que saber jugar ajedrez en absoluto, ¿vale? Bien, se demuestra con las piezas bien colocadas, como corresponde en el ajedrez, se demuestran aperturas a estos. Yo lo he probado con GPT 4.5, con 4O, con O1, en fin, con Claude, con DeepSeek, lo he probado con un montón de esta pregunta, ¿no? Y si las piezas están colocadas correctamente, en un 90% de los casos acierta y te dice, sí, todos los movimientos son legales o no. 90%, que ya es extraño si son tan inteligentes que no se hacían, ¿no? Pues solamente se trata de ver si se ha movido la piedra correctamente, nada más, es sencillísima la tarea, ¿no? Bien, entonces le dices, ahora te hago la pregunta contrafactual. Ahora, antes de empezar, permutamos el caballo con el alfil. Los dos caballos blancos con los dos alfiles blancos y los caballos negros con los alfiles negros. Repites la misma apertura que antes. Y antes habías movido el alfil correctamente en diagonal. Ahora no he resuelto ninguno. Voy al chatbot Arena, en el chatbot Arena tienes como 50 modelos de lenguaje ahí. Y puedes hacer la misma pregunta a los 50 si quieres. Nunca me ha acertado ni una sola de estos. Ahora, ahí viene lo bueno. Se publica a las semanas siguientes, aparece la solución, ¿verdad? Si vuelves a preguntar al cabo de por lo menos una semana o 15 días, ahora sí, ahora da la respuesta. Aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Es decir, las evidencias de que estos sistemas no entienden ni razonan son tan abrumadoras que yo todavía no entiendo, me cuesta comprender cómo hay gente que supuestamente que saben mucho de eso, como Mustafa Suleyman, uno de los fundadores de DeepMind y un gran nombre de la inteligencia artificial, que dice que está convencido de que las inteligencias artificiales no solamente son inteligentes y razonan y todo y comprenden, sino que sienten, que tienen conciencia, vaya, en fin. Y estoy también absolutamente sorprendido y escandalizado incluso de que haya gente que interactúa con estos chats conversacionales, estos bots conversacionales, y se creen que están conversando con algo que tiene conciencia, algo consciente, y que hacen caso. Esto es peligrosísimo. Luego podemos abundar, si queréis, en el por qué es peligrosísimo. Yo solamente avanzo 4 cosas. Dependencia emocional, pérdida de sentido crítico, atrofia empática o deshumanización en el fondo, y dotar de agencia moral a una inteligencia artificial. Esto tiene peligros brutales, brutales. Obviamente, los daños que puede provocar a nivel mental, ya lo hemos visto con las redes sociales y ¿qué les voy a decir de esto, no? Sabéis mucho más todos vosotros que yo de eso, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, lo que vamos a estamos incluso amplificando este problema. La salud mental, o sea, yo creo que os va a salir mucho trabajo, a los psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos. Yo pienso que tenéis por delante un montón de trabajo. Muchas gracias. Urtza, ¿qué nos puedes aportar? Que ricasco. Bueno, pues siguiendo con lo que hemos hablado ya, está claro que la inteligencia artificial no es inteligencia humana y lo que nos diferencia es una de las partes que nos diferencia es la capacidad crítica. Pero yo sí creo que la inteligencia artificial nos debe hacer más humanos, es decir, tomar conciencia de nuestras capacidades ante la máquina y que no estamos ante una mano, estamos ante una máquina y tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo. Y yo vengo de la educación, entonces todo esto me queda un poco lejos, pero sí creo que la educación tiene varios retos. Retos que diferencian entre oportunidades y riesgos. La inteligencia artificial no todos son riesgos y no todos son miedos. Creo que tiene que haber también una sensibilización y una educación en relación a ello. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, este tipo de mesas redondas también ocurrían cuando empezó Wikipedia, cuando empezó Google, cuando
parecía que íbamos a desaparecer, los profesores, profesoras no iban a asistir porque no iban a necesitar cuando se crearan los MOOCs, y no, seguimos aquí. Entonces, ahí creo que tenemos que partir de ahí, de esa conciencia de que, bueno, pues que la inteligencia artificial no es magia, la hacemos los humanos y la enriquecemos los humanos, pero tenemos que tomar conciencia. Y ahí creo que la educación y bueno, otros profesionales tenemos que hacer, en esa toma de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo que también soy un poco tecnóloga y cuadriculada, tengo, bueno, pues diferentes retos, o yo me había marcado 10 retos. Unido con esto, el primer reto es conocer de dónde venimos. La inteligencia artificial no se ha creado ahora, no es algo nuevo. Se ha abierto ahora, se ha, entre comillas y muchas comillas, medio democratizado ahora, cuando ha surgido la inteligencia artificial generativa, o se ha abierto, que también tiene su parte más o menos política, social y económica, que se abriese en ese momento, que lo abrieran, ¿para qué lo abrían? ¿No? Cuando se abre ChatGPT la primera vez y se bloqueaban los sistemas de ChatGPT en Estados Unidos porque en Estados Unidos en el horario laboral se entraba ChatGPT a lo loco, entonces si nosotros entrábamos se caía, ¿no? De alguna manera, entre comillas también. Pero la inteligencia artificial generativa se abre con objeto de seguir desarrollando la inteligencia artificial generativa, porque necesita de humanos y de todas de los que participemos en ella para que se siga desarrollando, ¿no? Tal y como decía el profesor. Pero la inteligencia artificial viene en otras cosas también. Desde que nos levantamos de la cama podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial no generativas y tenemos que ser conscientes de ello también. La inteligencia artificial generativa se nos parece más humanos porque nos responde nuestro idioma. Porque nosotros preguntamos y nos responde, tal y como preguntamos a otra persona y nos responde. Pero se utiliza para otras muchas cosas que no se responde de forma directa también y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, creo que ahí la educación tiene una parte fundamental no solamente en enseñar con inteligencia artificial generativa, que es lo que se ha hecho hasta ahora, regular el uso o no de la inteligencia artificial generativa en universidades, por ejemplo. Y es muy fácil decir no utilizamos o para qué no utilizamos o no debemos utilizar la inteligencia artificial. Lo difícil, y lo digo por experiencia, porque en nuestra universidad estamos tratando de hacer un decálogo de buen uso, ¿cuándo sí podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestro desarrollo educativo? Ahí está la dificultad. ¿Cuándo sí? Al principio parecía que utilizar inteligencia artificial era plagio. Ahora ya está claro que no. Es fraude, no plagio. Pero el fraude también es hacer otras muchas cosas como copiar de una forma manual. También es un fraude. No es un plagio, es un fraude. Entonces, ahí tenemos ya unos cuantos conceptos que tenemos que ir analizando para saber cómo integrar esta herramienta dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tal y como se integró el bolígrafo, el ordenador, los papeles o las herramientas de madera. Todo lo que se integra en la educación y esto también. ¿Por qué creo yo que debemos integrarla de forma responsable? Porque está claro que si no conocemos qué es esta herramienta, para qué utilizarla, cómo utilizarla, va a haber brechas o se van a ampliar las brechas digitales, brechas sociales y, desgraciadamente, también brechas de género en el aspecto tecnológico. Porque aquellos que las sepan utilizar y las que sepan programar y las sepan serán los que realmente tomen el poder sobre aquellos que no. Esto es una alfabetización digital también. Si hacemos mucho para atrás, aquellos que no sabían leer y escribir, ocurría lo mismo, de alguna manera, salvando las distancias. Pero bueno, también saco estos temas para que luego podamos discutir. Ya unido con esto, creo que también hay muchas oportunidades. Y las oportunidades tienen que ver con la personalización del aprendizaje a cada estudiante. La inteligencia artificial nos da herramientas que nosotros, por ejemplo, en el grupo de investigación ya estamos analizando para personalizar el aprendizaje en el momento exacto a cada uno de nuestros alumnos, aunque tengamos 120 alumnos en clase al mismo tiempo. Tenemos capacidad para poder hacer eso, para ver qué necesita ese alumno en ese momento para desarrollar su competencia, su contenido y ver cómo va desarrollándose. Evidentemente, para hacer eso estamos delante de un ordenador. No significa que el alumno trabaje continuamente y todo su proceso de enseñanza-aprendizaje delante de un ordenador, pero, por ejemplo, para aspectos concretos podría ser interesante. Y la personalización no lo uno solamente con personas diagnosticadas, sino con necesidades de las personas en su vida. Todos podemos tener necesidades especiales de alguna manera o necesidades concretas
en nuestra vida por diferentes altibajos que podamos vivir, por diferentes situaciones sociales que podamos vivir. Y eso ocurre en general. Por tanto, tener sistemas que puedan ir detectando, que puedan ir ayudándonos en ese desarrollo, puede ser facilitador para bueno, pues que no se nos escapen a los profesores y a las profesoras esos estudiantes que en ese momento puedan tener una necesidad. Unido con esto también, ya en la conferencia de Beijing de 2018, antes de que supiéramos así en general que ChatGPT llegaba, ya se hablaba sobre inteligencia artificial y educación, y ya se dijo que no solamente, como he dicho antes, hay que incluir la inteligencia artificial como herramienta, o sea, no solamente es enseñar o aprender con inteligencia artificial, sino para y sobre la inteligencia artificial. Y aquí me uno a lo que decían anteriormente. ¿Por qué tenemos que aprender o enseñar sobre inteligencia artificial? Bueno, por la gestión y seguridad del uso de los datos. Ese dato que va a ser el oro futuro, ¿no? Como se dice ahora, no solamente son nuestros datos personales, son la gestión que hacemos de lo que aportamos en esos datos. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial, aportamos datos puede ser de diferentes aspectos, no solamente personales, sí que decir, puede ser de uso, datos, bueno, pues que tengan que ver con otro tipo de cosas que hacemos dentro de Internet. Hacerlo no es malo ni bueno, pero hacerlo conscientemente es lo que debemos hacer. Yo no digo que haya que no dar ningún dato o no hacer, no, sino ser conscientes qué estamos haciendo y a qué estamos contribuyendo negativa o positivamente. Entonces, creo que ahí la educación tiene mucho que hacer en relación a las competencias digitales de los estudiantes, pero también de la ciudadanía en general, para que no vuelva a ocurrir un poco lo que ocurrió después de la pandemia, con una campaña que a mí me pareció muy interesante, de aquel señor que decía, soy mayor, no soy idiota. Es decir, no me han enseñado, no es que yo no sepa, o no pueda aprender. Entonces, creo que ahí también, bueno, el aprendizaje continuo y todos los profesionales tenemos mucho que aportar. Bueno, muchas gracias a los tres. Pues, como podéis ver, tienen mucho que contar, ¿no? Y cada uno desde su lugar. Nos daba para hasta las 7 de la tarde. Vamos a intentar igual hacer los turnos un poquito más para poder establecer el diálogo. Sí quería preguntarte, José Ramón, ¿cómo contempla, por venir, ¿no? al tema del Congreso, cómo contempla la inteligencia artificial la complejidad, ¿no? ¿O qué idea de la singularidad se hace la inteligencia artificial? Bueno, como el tema es muy amplio, voy a tomar un aspecto que es la conversación. Cómo piensa la inteligencia artificial la conversación y cómo la pensamos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la complejidad. El diccionario de la RAE dice que complejidad es complicación, es lío, es embrollo, dificultad, confusión. Es una parte, también como en la imagen del Congreso, complejidad también es nexo, es entrelazar. Pero voy a tomar este primer sentido de complejidad como lío porque son afectos que encontramos habitualmente en los adolescentes, confusión, embrollo, etcétera. Y ayer lo comentábamos en una presentación en una librería, hablábamos un poco de la nueva etiqueta o una de las nuevas, la última seguro que no, porque hoy habrá otro, pero la penúltima etiqueta que les hemos puesto a los adolescentes, que son la generación muda. No sé si lo habéis escuchado. La generación muda quiere decir que son personas que tienen dificultades de conversación presencial. No pueden sostener una conversación en vivo y en directo. Porque muchos de ellos, como The Guardian hace unos años, sacó un artículo con un titular muy provocativo que decía ¿dónde, que si me acuerdo del título, ¿dónde no lleva nunca un adolescente su móvil? Yo he hecho la prueba preguntándole a adolescentes, nadie la ha respondido. A uno dice al lavabo lo llevan todos, a dormir lo llevan todos, ¿no? El The Guardian respondía a la oreja, porque el 25% luego, como siempre pasa, el clickbait, ahora no te pone el titular, vas allá y luego resulta que solo era el 25%, pero bueno, es una cifra. Nunca habían hecho una llamada telefónica, ¿no?
Entonces, bueno, generación muda no lo es, evidentemente, porque hay otros modos expresivos, pero sí que es verdad que es un fenómeno que nos indica la dificultad para la conversación presencial, ¿no? Y lo podemos entender, esa dificultad, por algo que ya Lacan en 1953, en su primer seminario, él habla de la presencia como algo inquietante, ¿no? Porque la presencia a veces la confundimos con lo que vemos, ¿no? La imagen y la voz, pero la presencia es mucho más que la imagen y la voz. La presencia también es lo que no vemos, es lo opaco, lo que no es transparente del otro. Y es eso que no vemos del otro lo que nos produce inquietud. Por eso conversar tiene siempre algo, y la presencia tiene algo de inquietante. ¿Quién no ha subido a un ascensor con algún desconocido? Y siempre hay un punto de inquietud porque no sabes bien qué querrá el otro, ¿no? Por eso acabamos hablando del tiempo, de las cosas banales, para distender un poco ese fenómeno de inquietud, ¿no? Hay un robotista muy conocido, que se llama Mori, que tiene un concepto que se llama el valle inquietante. Y es un concepto que él desarrolla a partir del concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? El valle inquietante, él se refiere a que a medida que tú vas humanizando un robot, le vas dando facciones humanas, se produce un efecto de inquietud porque no sabes si eso es un humano, ¿no? Hay tanto parecido que te produce el efecto de inquietud, no sabes si es un humano o un extraño, ¿no? Entonces, creo que conversar es inquietante por esto y porque además sabemos que cuando conversamos a veces decimos más de lo que queremos decir, a veces, como decía un paciente, no se me ocurre nada, me quedo en blanco, no es interesante lo que voy a decir, o empiezas hablando del tiempo y terminas peleándote por los reproches acumulados durante los últimos 10 años, ¿no? Y todo empezó por la dana y acaba en otro tipo de tsunami, ¿no? ¿Cómo se plantea la inteligencia artificial la conversación? Bueno, propone una solución para la complejidad del lenguaje humano, la inteligencia artificial, ¿no? Que es homogeneizar las respuestas, vía, por ejemplo, desde los emoticones que utilizamos en el WhatsApp hasta patrones prêt-à-porter universales, digamos, que servirían para todos, ¿no? Y es una fórmula interesante y exitosa porque reduce la sorpresa. Elimina ese factor, ¿no? Explicaba el caso de un muchacho que me estaba calentando la cabeza durante toda la sesión, hablándome de un malentendido con su novia, y entonces le dije, haz el favor de llamarla. O sea, coge el teléfono cuando termines y hace una llamada. Entonces me miró con cara rara como diciendo, este está loco. O sea, ¿cómo voy a hacer una llamada, no? Porque la sorpresa, lo que puede decirte el otro y lo que tú no le puedes contestar es un problema, ¿no? Entonces la inteligencia artificial reduce la sorpresa, la elimina a la simplicidad de una máquina que habla, que piensa, que redacta por nosotros, ¿no? Esa reducción también nosotros la observamos y tiene algo que ver con lo digital en los procesos de etiquetado y autodiagnóstico que cada vez encontramos más. La gente viene autodiagnosticada de casa, digamos, ¿no? A través de los canales de TikTok y de las redes sociales, uno ya viene y te dice soy un TDAH porque lo he visto en un canal, ¿no? Es otra fórmula también de simplicidad que tiene mucho que ver con todos estos procesos digitales. Y creo, por tanto, para acabar, que la complejidad para la inteligencia artificial, digamos, es un lío que hay que reducir inmediatamente, ¿no? Es algo que no tiene que ver con esa imagen que habéis elegido, de lo que entrelaza deseos, proyectos, incluso paradojas, sino más bien es una respuesta universal a aspectos singulares de cada uno, ¿no? Es decir, lo singular de cada uno, que luego podemos hablar un poquito, sobre todo lo singular del lenguaje humano, acaba reducido a un patrón lingüístico, como explicaba muy bien Ramón antes. Qué bueno. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, has explicado, ¿no?, la diferencia realmente de los lenguajes, de este tipo de lenguajes, ¿no?, de la inteligencia artificial, en diferencia con la conversación, como nos está diciendo José Ramón, que es súper interesante, ¿no?, cuando ya empezamos a compararlos. Quería preguntarte, yo te he escuchado en algún vídeo, he leído
que tú a veces cuestionabas por qué se llama inteligencia esto, ¿no? ¿Por qué se llama inteligencia artificial? Porque si no se hubiera llamado así, igual hubiera sido diferente, ¿no? Sí, lo dije en el contexto del problema de que antropomorfizamos inmediatamente a las personas, ¿no? Tenemos esa tendencia a antropomorfizar. Esto es una constante de siempre, ¿no? Y ahora estamos yendo incluso más allá, ¿no? Porque estamos llegando al nivel en donde uno ya, que, como decía antes, ya lo di a esto antes, de que creemos que estamos interactuando con algo consciente, con algo que es consciente y que nos entiende y que siente y que se preocupa por nosotros y todo esto, ¿no? O sea, por eso yo dije en una ocasión, como muy bien dices, que sí, que de entrada ya la palabra, el propio término de inteligencia artificial ya induce a antropomorfizar. Inteligencia artificial, ¿eh? Si en el 56, en lugar de llamarle así, le hubieran llamado, no sé, Advanced Information Processing, por ejemplo, tratamiento avanzado de la información, o informática avanzada o no sé qué, a lo mejor ahora ni estaríamos aquí discutiendo de inteligencia artificial, ¿no? Pues no lo sé, ¿eh? Porque es que a partir de ahí, a algo le llamas inteligencia artificial, ¡bum!, enseguida ya te sitúas en el plano de que, bueno, pues tiene que ser inteligente, ¿no? Si se llama inteligencia artificial es porque será inteligente. Bueno, no es inteligente, ni mucho menos, en el sentido que todos entendemos lo que es la inteligencia. Si me dicen, no, es una inteligencia distinta, bueno, pues entonces a lo mejor ponle comillas, a lo mejor, ¿no?, alrededor de la palabra, pero no tiene nada que ver con la inteligencia humana en realidad, ¿no? Pero lo más curioso del caso, y esto es mucho más sorprendente, es que tampoco es tan artificial como parece. No sé si saben que si ChatGPT funciona como funciona, o Claude, o cualquiera de estos miles que hay, si funciona tan bien, sobre todo los que funcionan mejor, de los del GPT 4.5, ¿no? Es porque hay millones, y no exagero, portada del Washington Post, denunciando que solamente en Filipinas se estima que hay 2 millones de jóvenes que están llenando los cibercafés porque no tienen recursos económicos para tener un ordenador en casa y pagar conexión a Internet, y que están entrenando y refinando y diciendo cuáles respuestas son mejores que otras a los sistemas de estos modelos de lenguaje. Y esto no se decía. Harvard Business Review publicó un artículo titulado The People Behind the AI Curtain. La gente detrás de la cortina de la inteligencia artificial, ¿no? Y han salido después en otros lugares, en otros medios de comunicación fiables, no cualquier cosa, artículos dando datos precisos. Kenia, Filipinas, Pakistán, India, y me dejo, fijaros, no es por casualidad que es el sur global, Estos jóvenes están prácticamente explotados. El titular de Washington Post era que trabajan en sweatshops, ¿no?, en lugares donde sudas, ¿no? Es una palabra en inglés, en slang, que significa que estás trabajando en condiciones, digamos, deplorables o casi inhumanas, ¿no? Es por eso que funciona la inteligencia artificial esta. Y lo más curioso del caso es que cuando del GPT-3 al 3,5, al 4 y al 4,5, que vas haciendo más grande el modelo, en términos de complejidad, pero es la complejidad de la que te referías tú, en complejidad del modelo, es decir, no ya millones o billones, trillones americanos, serían billones nuestros, de parámetros. Es decir, de neuronas artificiales y conexiones entre neuronas, de pesos. Eso se llaman los parámetros. Normalmente son los pesos que el sistema aprende. Cuando hace el aprendizaje, ajustas estos pesos para que la respuesta sea correcta, ¿no? Ahora, cuanto más grande es el modelo de lenguaje, que se supone que tendría que ser más inteligente, ¿verdad?, en principio, y funcionar mejor. Bueno, para empezar, la curva ya se está aplanando, ya las ganancias en cuanto a calidad de las respuestas
ya no compensan el enorme esfuerzo de entrenar modelos más grandes, porque son meses de entrenamiento que cuestan cientos de millones de dólares entrenar. Fijaros. Fijaros. Pues bien, estos modelos grandes de lenguaje, cuanto más complejo es el modelo, más gente hace falta que manualmente lo afinen, lo retoquen, lo entrenen. ¿En qué quedamos? A ver, si algo se supone que es más inteligente que antes, parecería que tendría que tener menos dependencia de la intervención humana. Pues es al revés. Es al revés. Es que es apabullante la cantidad de evidencia contrastada, sólida, de que nos están tomando el pelo. El otro día, una startup en UK, en United Kingdom, ¿vale?, ha hecho bancarrota. ¿Por qué? Vendían el producto siguiente, codificación, o sea, programación. O sea, tú decías, yo quiero un programa, necesito desarrollar un software que haga esto y lo otro. Especificabas, lo que se llaman las especificaciones, en informática le llamamos así, de lo que tiene que hacer el software, ¿no? Muy bien. Esta startup decía que detrás había una inteligencia artificial y te soltaba, recibías al cabo de un tiempo, no muy largo, pero no era instantáneo el programa, ¿no? Para empezar, había muchos bugs, muchos errores. El código era muy ilegible, o sea, no era bueno. Por lo tanto, efectivamente, parecía que había una inteligencia artificial detrás, ya que no era muy bueno. Pero 700 programadores humanos en la India, en lugar de una inteligencia artificial. Esto ha sido un escándalo en el Reino Unido. Habían captado 50 millones de dólares de Microsoft, esta startup. El robot Optimus del señor Elon Musk estaba teleoperado. Coches Cruise y Waymo de los robotaxis de San Francisco. En San Francisco hay varios centenares de robotaxis. Un ex estudiante mío está trabajando para Waymo. Estaba. Me contó lo siguiente, y yo he visto vídeos que lo avalan, y además se ha salido también en algún periódico ya, porque hubo un problema con un accidente, que un coche arrastró a una persona durante metros por debajo del coche, por milagro no murió, y coches que se paraban de pronto y se quedaban bloqueados. Resulta que al hacer el departamento de la ciudad de San Francisco tiene un departamento que en estos casos hace investigaciones, ¿no?, de ver qué ha pasado, ¿no? Resulta que por cada coche hay 1,5 personas, hay más personas que coches, teleoperándolos cuando tienen problemas. Cada 2 millas de media, cada 3 kilómetros, requieren intervención de un teleoperador humano. O sea que estos supuestamente coches, robotaxis autónomos, no son tan autónomos como parece. O sea, si hay 200 coches, hay 300 humanos, que no sé qué. Claro, hay más que coches, pues porque no pueden estar ahí todas 24 horas controlando todo, ¿no? Es decir, la lista, y tengo más ejemplos, y todos comprobables, buscad en Google, y vosotros mismos lo encontraréis, estas situaciones, ¿no? Es decir, que nos están vendiendo una moto, en el fondo. Y eso es terrible, porque la gente no lo creemos. Mucha gente se cree efectivamente esto, ¿no? Y entonces, cuando ves la realidad, te pones las manos en la cabeza cuando ves personas que están tan alegremente pues consultando el GPT 4.5 como si fuera un psicoterapeuta. O aquella señora que en Estados Unidos subió la foto de unas manchas que le salieron en la piel a su hija de 5 años, a GPT 4.5 dio un diagnóstico y propuso un tratamiento. Lamentablemente era enormemente alérgica al tratamiento y a la UCI corriendo. Una madre sin ningún sentido común, sin ningún sentido crítico, creyendo que detrás de aquella pantalla, de aquella interfaz, había un médico. Es que es tan convincentes, son tan convincentes, tan persuasivos,
¿qué es que te crees? Que saben de todo y que son conscientes y que son inteligentes. Y lo curioso del caso es que además existe la ilusión de Miller-Lires. La ilusión de Miller-Lires es estos dos segmentos exactamente iguales de longitud, que la diferencia es que en un extremo hay unas flechas en un sentido o en el otro, y parece que una es más larga que la otra. Pues bien, aunque sepamos fehacientemente que los segmentos son iguales, percibimos uno más largo que el otro. Pues con la inteligencia artificial, en estos chats conversacionales pasa lo mismo. Aunque sepamos fehacientemente de que no son conscientes y de que no entienden el lenguaje y de que no razonan, aunque lo sepamos, seguimos cayendo en la trampa. Seguimos cayendo en la trampa, como en la ilusión de Miller-Lires, lo mismo. O sea, el conocimiento y la razón, no la nuestra, no la imagina, no cambia nuestra percepción. Y esto tiene consecuencias, puede tener consecuencias terribles, como decía antes, que todavía me estoy alargando demasiado, ya las hablaremos si hay tiempo, en lo que decía antes de la dependencia emocional, de la atrofia empática, de la empatía, y etcétera, y dotar de agencia moral a una inteligencia artificial que nos creemos que, si creemos que es consciente, pues bueno, pues podríamos pensar que este es un agente moral plenamente, ¿no? Y si eso también se lo cree un juez, porque muy convenientemente las grandes tecnológicas han vendido este discurso, de ahí el discurso de Mustafa Suleiman diciendo que la inteligencia artificial ya siente, están preparando el terreno, porque si algo va mal, realmente muy mal, se quitan responsabilidades de encima. Dicen, señor juez, es un agente moral. La inteligencia artificial, al ser consciente, es responsable de sus actos. Por lo tanto, a mí no me diga nada. Yo, el diseñador de esta inteligencia artificial, no tengo que rendir cuentas. Es que cuidado con las implicaciones de lo que estamos haciendo, ¿eh? Qué bueno. Total, que no es ni inteligencia ni artificial, ¿no? Como hay muchos humanos aquí detrás, ¿querías hacer alguna pregunta ya? ¿Sí? Sí, puedes preguntar, claro. Es que recasco, ¿eh? Quería hacer una pregunta porque la película Her, yo creo que es de 2013, ¿no? Nos dejó Her, una película antigua, ¿no? En que se enamora de la máquina, ¿no? Y llevamos 12 años, 2013, ¿no? 12 años después, ¿no? Y recuerdo hace poco en un grupo que hacemos dialéctico conductual, un chico joven dijo a las personas más jóvenes, hombre, también se puede poner aquí, hablar con el chat GPT, ¿no? Para calmarte un poco porque te baila el agua, ¿no? Te dice lo que quieres oír y luego ya sales bien de casa, ¿no? Bueno, pues lo incluimos dentro de las actividades para poner, ¿no? Los que supieran usar el chat GPT. Y bueno, ahí empezó una especie de estudio tal, acabamos con un programa que se llama Réplica, que no sé si conocemos todos, pero yo lo conozco hace poco, ¿no? Que los jóvenes hablan con réplica, ¿no? Y es un poco, ¿no? Ese chat que tienen para hablar consigo mismos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ha llegado a gente que está suicidado y bueno, ha habido mucha polémica con eso, ¿no? Y quería que me explicarais alguno si sabe de eso, de cómo eso se puede controlar en la adolescencia, porque en realidad más mayores yo creo que uno se aburre de hablarse a sí mismo, no sé, ¿no? Digo si son chats GPT para hablar con uno mismo, no digo otros, que eso no lo sé. No sé si la pregunta está clara. No sé quién quiere responder. Gracias. Bueno, sí, ¿quieres responder tú? Yo alguna parte hacia el final no he entendido bien, ¿eh? No he oído bien, vaya. Pero bueno, sobre Her puedo decir algo. Sí, bueno, ese sería, digamos, un ejemplo, ¿no? De cuando decíamos que la inteligencia artificial se ofrece como interlocutor, quiere decir que estos chats conversacionales, Réplica, por ejemplo, tiene 30 millones de usuarios, la mayoría de ellos son jóvenes, y te permite mantener una conversación durante mucho tiempo con ese programa. Incluso hay casos, por ejemplo, aparte de casos de suicidios que ha habido, pero también hay casos de amantes virtuales, es decir, los personajes, el bot
de réplica se convierte en tu partener a todos los efectos, ¿no? Hay una historia muy divertida de Irene, que es una mujer tejana que se separa del marido por motivos laborales, el marido se va a otra ciudad y entonces alguien le dice, ¿pero tú no conoces réplica? Y dice, no. Bueno, pues le explica y entonces ella empieza a tener una relación de amante con réplica. Amante quiere decir que tiene relaciones sexuales, que se acuesta y se masturba mientras, y además, como le puedes tú a través del PROM entrenar al bot, le puedes decir, por ejemplo, ella le dijo, quiero que seas un poquito picante. Entonces, réplica muy dócilmente se volvió picante y entonces empezó, digamos, a excitarla y mantuvo una relación tan apasionada de tantas horas que el problema que tenía era cómo explicárselo a su marido. Porque cuando se lo explicó, el marido se echó a reír como diciendo, qué broma, ¿no? Qué chiste tan bueno te ha salido. Y decía, no es un chiste, es que yo en realidad estoy colgada, ¿no? De este chatbot, ¿no? Bueno, ese es una posibilidad que ofrece la inteligencia artificial y que, como decía antes Ramón y también Ursa comentaban, se basa en la empatía forzada, ¿no? La empatía algorítmica es esa idea de que en realidad parece un acto de habla, parece que estás hablando con alguien y un acto de habla. Austin, el filósofo del lenguaje, dice que tiene que conocer el contexto pragmático, tiene que haber una intencionalidad, ¿no? Y en realidad ahí no existe eso. Por tanto, no son actos de habla, son simulaciones que producen ese efecto sugestivo que hace que mucha gente. Y yo siempre digo, a veces entre hablar con un cuñado o hablar con réplica, quizá puede ser más interesante hablar con réplica. Quiere decir que tampoco hay que escandalizarse por eso. Los cuñados son peor, ¿no? Entonces, bueno, eso es un nuevo partener que viene, y que esa empatía forzada algorítmica. El problema son, como siempre, la vulnerabilidad de las personas que toman esto. Una cosa es que te entretengas tú un ratito jugando con el programa y otra cosa es que llegues a creer que verdaderamente tienes una relación, porque además el problema es que, claro, todo esto es un negocio, con lo cual, cuando dejas de pagar la suscripción, como ocurre con los Griefbots también, los chatbots de duelo, en el cual puedes resucitar, digamos, al muerto, pues cuando dejas de pagar, como pasa con el Netflix, te corta la conexión, con lo cual el muerto vuelve al hoyo y el amante, pues, va al ciberespacio. O sea que ese es también una precariedad, digamos, de esos nuevos vínculos. Sí, es que el fenómeno GER es real, es real. En culturas como la japonesa, que como sabéis son animistas, son panpsiquistas, todo tiene alma, hay hombres que se han casado con hologramas, un holograma femenino, en ese caso era, y bueno, hay más de un caso, ¿no? Y a mí me llegó una noticia de uno que cuando después conoció a una mujer, ¿no? Humana, hizo como una ceremonia como como que digamos de despedida, como una ceremonia como fúnebre, como si estuviera enterrando al holograma, porque claro, ya no iba a continuar con el holograma porque iba a ser fiel a la esposa de carne y hueso, ¿no? Es que son enormes, además están diseñados de manera que sean súper aduladores y además persuasivos, muy aduladores, ¿no? Ya os habréis encontrado, si habéis jugado con ChatGPT y le dices, no, esto no es así, ay, sí, no sé, ay, lo siento, no sé qué, o el otro día estaba en un debate con una periodista en Barcelona y sacó el móvil y dice, es que estoy encantada con Jordi. ¿Cómo que con Jordi? Sí, había bautizado con el nombre de Jordi al GPT-4, al ChatGPT, ¿no? Y decía, mira Jordi, estoy aquí con Ramón López de Mantras y tal, ¿lo quieres saludar? Y dice, oh, qué placer, un placer conocerte. Digo, ahora, vas a ver. ¿Ustedes creen de verdad que esto siente placer por conocerme? No, porque no lo digo porque yo no merezca que alguien sienta placer cuando me conoce, pero es una máquina, joder. Y dije,
Es como cuando pagas el parking y la máquina te dice gracias. Cada vez que me pasa eso, le pegaría una patada a la máquina, os lo digo de verdad. Lo que pasa es que como soy bastante civilizado me retengo, ¿no? Que no quiero que tengan problemas además con la policía, ¿no? Pero es que es absurdo lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, y lo que decías tú José Ramón, de tener relaciones realmente sexuales de verdad a través de estas conversaciones, es que no sé si sabéis, pero hay empresas en Estados Unidos que fabrican robots con finalidad sexual. Si vais a www.real-dolls, muñecas reales, real dolls, sin espacio entre el real y el dolls, .com o lo que sea, vais a alucinar. Vais a alucinar. Baratas no son, ¿eh? O baratos no son, porque hay para los dos sexos, ¿eh? Y se están vendiendo. Y ahora las últimas generaciones, que son las más caras, primero estaban conectadas, tenían un Siri conectado, o Siri o Alexa, los típicos, para que puedas además de alguna manera conversar con esta muñeca, que no sea muñeca, es una robot sexual, ¿no? Un androide casi, ¿no? Sino que ahora, claro, ahora con los modelos de lenguaje, ya sí puedes tener, igual que hablas con el móvil, como esta periodista en este debate, pues este robot sexual conectado a Internet y también con un bot conversacional. Y además puedes tener conversaciones antes, durante, después de eso, ¿no? En fin. Yo a esto sumaría no solamente las necesidades emocionales y aparte, o sea, creo que hay unas partes de necesidades emocionales, necesidades sociales, no sé cuáles, que yo no controlo muy bien, que se vuelcan con y es lo que a mí me preocupa, con una poca cultura tecnológica. No conocemos la tecnología. Esto es que no se ha enseñado sobre tecnología, solo con tecnología. O sea, sí, hemos introducido tabletas, pero no hemos aprendido, ¿no? Las personas no saben sobre tecnología, porque si sabes sobre tecnología, sabes que el gracias, pues no es gracias, no está contenta la máquina, está programada. Entonces, a mí lo que más me llama la atención, igual por mi parte, no toda la parte emocional y toda la parte que comentaban me parece, bueno, de un análisis tremendo, pero que todas esas necesidades, cómo se vuelcan en una tecnología y que no sabemos por qué esa tecnología, o sea, cómo funciona eso, no lo sabemos. Y por eso nos parece magia, nos parece que nos contesta. Yo creo que sí que hay un trabajo muy importante de socialización de la tecnología, ¿no? De cómo ¿qué es la tecnología? Sí, en general no, la gente, claro, obviamente la gente corriente, pues no conoce el que hay detrás que hay en la cocina de estas tecnologías. Hombre, yo sí lo conozco, claro, desde el año 75 que estoy metido en esto y me he hartado de programar sistemas de inteligencia artificial que hacen desde diagnóstico de neumonías extrahospitalarias en adultos hasta sistemas que aprenden de relaciones causa-efecto interactuando con su entorno, pasando por sistemas que generan música expresiva. Todo esto son cosas que yo he hecho y sé muy bien cómo funciona la IA generativa, claro, ¿eh? Aunque cuidado, hay ciertos detalles que nadie lo sabe, porque obviamente no lo cuentan, no lo cuentan por cuestiones de protección, de que otros no lo puedan reproducir tan fácilmente. Aún así se reproduce, porque ya estamos viendo que hay montones de sistemas de estos que cada uno es. Durante unas semanas alguno pues tiene da resultados mejores en ciertos benchmarks, no en todos, o sea, en ciertos conjuntos de test, pero no en todos, cuidado, porque hay un montón de benchmarks por ahí, desde matemáticas hasta programación, hasta fin, yo qué sé, no se termina la lista, ¿no? No hay unos estándares internacionales, además es otro problema que tenemos, que no nos cuesta mucho saber hasta qué punto progresa esto IA generativa, porque no hay unos benchmarks consensuados por todo el mundo, por la comunidad, digamos, de inteligencia artificial, que digan, vale, vamos todos a comparar nuestros sistemas con respecto a los mismos benchmarks. No existe eso, ¿eh? Entonces eso llaman el AI Measurement Problem, y es un tema de investigación en estos momentos, que en los congresos y las revistas, el problema de cómo medimos el progreso de la inteligencia artificial.
Luego, otro problema que decía, como que tiene, debido a este desconocimiento de los detalles más digamos, íntimos de las arquitecturas de estos sistemas, del software de estos sistemas, es que la reproducibilidad cuesta mucho. Esto va en contra del progreso científico. En ciencia hay dos cosas fundamentales. Unas que tienen que ser reproducibles los resultados por otros. No porque lo digas tú y digas, yo he hecho estas pruebas y esto es la leche. No. Aparte que hay peer reviews, como sabéis, para los congresos de las revistas, aparte, cuando detrás hay una experimentación, que no es teórico, no es un artículo de matemáticas que demuestra un teorema, sino que detrás hay una experimentación y en el caso del software tiene que ser posible reproducir el resultado. Y eso en inteligencia artificial no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y el segundo problema, problemas de reproducibilidad de resultados y problemas de medida, como que decía antes, ¿no? Que no hay un estándar a partir del cual que nos sirva de referencia para poder comparar distintos modelos de lenguaje o distintas inteligencias artificiales, hagan lo que hagan. Y esto no es bueno en absoluto para el campo. Muchas gracias. Yo quería volver a, pues eso, como estamos poniendo encima de la mesa, que no es ni inteligencia ni es artificial, ¿no? Que realmente lo estamos creando los humanos. Los humanos sabemos que tenemos otras competencias, otras capacidades, ¿no? Como la sorpresa, la espontaneidad. Somos más ilimitados, ¿no? que todas estas tecnologías. Sin embargo, al crear la inteligencia artificial también estamos trasladando todas unas directrices, unas normativas y unos sesgos, ¿no? Esto no es para todos, o qué valores están detrás, ¿no? Y qué responsabilidad queda, ¿no? Al final para los sistemas educativos, para la universidad, para las escuelas, ante esto, ¿no? Porque es verdad que estamos teniendo una novia que es un bot, pero ¿por qué tengo la novia que es el bot? ¿Qué venía antes? Que está aquí el bot, que yo realmente no sabía. La fragilidad que tenemos, ¿no? Que es lo que nos une, esta fragilidad en la salud mental. Urcha, aquí tenemos un paquete. Bueno, y los intereses económicos también, creo que Total. un poco así, pero es verdad que esto no es libre. Esto está bajo unas empresas que también lo utilizan para, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando no pagas, la novia se muere. Pues claro, porque hay una parte de intereses económicos, pero yo creo que también una parte de sesgos sociales y también de sesgos políticos. Si no somos críticos, si no tenemos la capacidad crítica y la capacidad de poder ver de forma crítica lo que la inteligencia artificial nos da, podemos dirigirnos, y eso filósofos como Ininnerarity ya han señalado homogeneización del pensamiento ideológico. Hay un estudio que ahora no recuerdo exactamente la revista, pero que se hizo al principio, que le preguntaban, una empresa de Estados Unidos preguntaba por el mejor perfil de trabajador para su empresa. Y entonces le contestaba que pues no había ni negros, no había mujeres, no había personas, eran, bueno, pues un hombre blanco, estadounidense evidentemente, y con unas condiciones concretas. ¿Por qué? Porque la información que había guardada o de alguna manera que utilizaba esa inteligencia artificial, no aparecían esos cambios sociales que se han ido dando, que se han podido ir dando. Entonces yo creo que ahí sí que hay unas brechas unidas a la tecnología que siempre hablamos de acceso a la tecnología. La primera brecha de la tecnología sí es el acceso, es poder acceder a la tecnología. Pero luego hay otras brechas siguientes, que la siguiente es pues la brecha de saber usarla. Y la última es saber usarla de forma responsable y crítica. Y yo creo que estamos en nuestra sociedad en esa última brecha. Tenemos acceso a la tecnología, pero no tenemos desarrolladas la suficiente alfabetización digital para saber que gracias no es emoción, que las novias digitales no existen y que todo lo que nos dice Internet o la inteligencia artificial no es verdad o que está dirigido de una manera. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran parte dentro de la educación de trabajar todo lo que debe ser la parte crítica, la parte de no me creo lo que me dicen o voy a mirarlo de otra manera. Entonces ahí sí que creo que tenemos, bueno, pues una lucha importante, porque no solamente hay intereses de desarrollo de la tecnología ni de la ciencia, sino también hay otros intereses sociales, ideológicos, económicos que, bueno, no los podemos controlar de alguna manera, ¿no? Entonces ahí.
Qué bueno. No sé, José Ramón, si quieres seguir con los egos. Tenemos una pregunta, ¿no? Vamos a seguir conversando. Sí. ¿La pregunta o respondo? Primero la pregunta. Escuchadme, sí. Muchas gracias por las sucesivas intervenciones. Voy a hacer una breve reflexión y luego voy a lanzar una pregunta, a ver si me acuerdo de las cosas que quería deciros. En primer lugar, yo creo que la inteligencia artificial tiene un exceso de validez aparente. Es decir, sí que en primer lugar, yo considero que la inteligencia artificial tiene un exceso quizá de validez aparente y se beneficia de muchos efectos psicológicos por parte del usuario, ¿no? El efecto Barnum, por ejemplo, el efecto Halo, etcétera, de tal manera que uno da por válidas las respuestas que obtiene sin reparar demasiado en lo que hace la máquina, que es volcar contenidos probabilísticos y nada más. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con pensamiento analógico, metáforas, intuiciones, etcétera, fracasa estrepitosamente. Tú preguntas a ChatGPT, por ejemplo, ¿qué crees que le respondería un sádico a un masoquista cuando el masoquista le pide que le pegue una bofetada? Y entonces el ChatGPT te suelta una parrafada, una retórica completamente vacía, por cierto, muy similar a muchos discursos políticos. No cuenta absolutamente nada, te habla de consentimiento informado, da 14 vueltas y no te da una respuesta ni mínimamente razonable, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Luego, por otra parte, la inteligencia artificial yo creo que se ve bien desde un análisis filosófico, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la frase está tan conocida de Kant, ¿no? Que las teorías sin datos son vacías, pero los datos sin teorías detrás, que los soportes son completamente ciegos, no sirven para nada. Y ahora, bueno, esa era la reflexión y por si queréis comentar algo al respecto. Y la pregunta, ¿qué pasa con el efecto Flint? El efecto Flint, la caída que parece que es consistente desde el año 99 de la inteligencia, que parece que no es un artefacto metodológico, en numerosos países de la inteligencia cuando se evalúa en diferentes poblaciones desde la aparición de Internet. Si consideráis que la inteligencia artificial va a incrementar el efecto Flint o qué demonios va a pasar. Muchas gracias. Yo solamente una cosa sobre la validación de la ¿Entiendes? Bueno, solamente una cosa sobre la... No sé por qué no va ahora. Sobre la validación de lo aparente. No es algo nuevo, ¿eh? En 1950 ya Alan Turing, en uno de sus ensayos, que creo que la revista he apuntado porque no me acordaba muy bien, creo que es Computing Machine and Intelligence, ya tiene un test Turing, que se llama test Turing, donde se intenta validar con una prueba de comunicación verbal, evalúa la capacidad de la máquina para parecerse humana. O sea, quiere decir que parece que estamos hablando de algo súper nuevo, pero ya desde 1950 ya se veía esta necesidad. Lo curioso es que todavía sigamos sin saber una respuesta o sin dar una respuesta real, ¿no? De la inteligencia. Sí, quizá también es verdad, estamos diciendo, bueno, es una falacia, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué funciona? ¿Por qué la gente, a pesar de ese carácter de falacia, digamos, lo usa, ¿no? Bueno, quizá habría que pensar que esto no sale de la nada, ¿no? Hay toda una filosofía transhumanista y hay un discurso que sostiene parte de los desarrollos tecnológicos también, ¿no? Para los transhumanistas, digamos, que el lema es no limites tus desafíos, desafía los límites. Es decir, hay una idea, por ejemplo, de que se podría prescindir del cuerpo y esa idea es fundamental, que podríamos prescindir del cuerpo y de hecho eso conecta mucho también con ciertos paradigmas neuro en el cual el cuerpo se puede reducir al cerebro, ¿no? Y uno de los problemas graves que tiene la inteligencia artificial y que Ramón lo ha comentado en varios artículos es que, claro, la inteligencia artificial no tiene cuerpo, no tiene experiencias pasadas, ¿no? No tiene, digamos, preocupaciones. Y eso hace que le resulte difícil comprender el mundo. Sin cuerpo es difícil comprender el mundo, ¿no? Porque necesitas un cuerpo para interactuar. Y ese es el límite actual de la inteligencia artificial. Es decir, no puede pasar sin un cuerpo. Y eso hace, por ejemplo, como tú decías, respecto a las respuestas, bueno, si pensamos que el cuerpo se reduce al cerebro, si tenemos esa idea un poco simple de que podemos reducir el cuerpo al cerebro y que por tanto hablamos de redes neuronales, no existen las redes neuronales tal cual, quiero decir, las redes son redes, pero no son neuronales, ¿no?
eso hace que, por ejemplo, la inteligencia artificial responda a un asunto muy apremiante, muy singular de un sujeto, como puede ser una ideación suicida, exactamente con la misma lógica que si tú le preguntas cómo se hace el marmitaco. Exactamente lo mismo. Te dirá el procedimiento de suicidio, formas de suicidio. Ahora no te lo dirá porque ha habido casos de suicidios. Y entonces ahora los algoritmos ya responden con una previa que dicen si tienes problemas con esto debes consultar. Pero la lógica es exactamente la misma, ¿no? Y yo creo que la razón de por qué funciona esto es porque se nutre de una pasión muy humana, que es la pasión de no querer saber. Y esa pasión de no querer saber es una pasión cada vez más importante, ¿no? De hecho, fijaros que la inteligencia artificial y lo digital hay que pensarlo como respuestas sin preguntas. No está la pregunta. De hecho, usamos muchos programas de inteligencia artificial y muchos gadgets sin saber para qué, sin saber por qué, cómo conecta con nuestro deseo humano. Es decir, que son respuestas sin preguntas y eso es fantástico. Es como lo que hablamos de los labels, el etiquetado, ¿no? Yo soy un TDAH. No me pregunto por qué. ¿Qué tiene que ver mi inquietud, digamos, con mi separación de pareja? ¿O qué tendrá que ver mi desatención con los problemas? No se hacen las preguntas. Entonces, la inteligencia artificial está basada en la pasión de no querer saber. Y yo creo que eso es lo que, si luego tenemos tiempo, hablamos de otros impactos subjetivos, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con eso. Por eso también decía Urtza, y es interesante, que entre las muchas falacias que hay, una importante son los nativos digitales, que es una falacia. No se vio nacer a nadie de un iPad. No existen los nativos digitales, ¿no? Pero es una falacia que luego no coincide con la realidad. Los jóvenes y los adolescentes no saben manejar un Excel ni locos. Es decir, no tienen competencias digitales, es totalmente falso. Esa idea de que ya vendrían genéticamente preparados es mentira, no lo saben. Ni tienen idea de la huella digital, ni tienen idea de la privacidad, de muchas cosas que hay que aprender. Sí, nacen en la era digital, no son nativos digitales. Sí, yo pienso que la inteligencia artificial, de hecho, ya ha habido publicaciones que lo argumentan pues, como muy bien, ¿no? Que sí que está provocando una pérdida de competencias cognitivas. Y un estudio publicado en Nature Human Behavior, que lo tengo por aquí en el ordenador, podría dar la referencia, si la busco, no me acuerdo ahora el nombre exactamente del título ni el autor, venía a decir que si delegamos escribir en estos modelos de lenguaje, por ejemplo, argumenta que dado que escribir es pensar, porque cuando te enfrentas a una hoja en blanco, pues primero tienes que ver, a ver, ¿qué quiero decir? Primero hay que tener algo que decir y si es interesante, mejor, claro. Y después, a ver cómo lo digo, ¿no? Y esto requiere poner en marcha un montón de actividad neuronal, de actividad cerebral para llegar a luego ya no, escribir no es vomitar una palabra detrás de otra como hace ChatGPT, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Implica toda esta planificación, este razonamiento, es un esfuerzo cognitivo considerable, ¿no? Y el artículo viene a demostrar que si delegas excesivamente escribir en la inteligencia artificial, pues puedes perder no solamente la habilidad básica y cognitiva básica o esencial de escribir, sino de pensar incluso, ¿no? De pensar. Entonces sí que está teniendo un efecto y podemos esta bajada en cuanto a capacidad cognitiva igual de los humanos, a lo mejor sí que pienso que es un peligro esto, ¿no? Dicho esto, hay que distinguir entre competencias esenciales y accesorias, ¿no? Por ejemplo, sería completamente suicida, absurdo, a un niño o una niña de 5 años, que se supone que, creo que es más o menos la edad en la que aprenden a lo mejor un poco antes, no sé, a sumar, restar, multiplicar, las operaciones muy básicas, ¿no? Sería estúpido darles una calculadora en lugar de enseñarles
a hacer estas habilidades esenciales, ¿no? Ahí es esencial, en esta edad es esencial, y a este nivel de desarrollo cognitivo es esencial que lo aprendan. Ahora, posteriormente, ya, yo qué sé, en secundaria o en la universidad, ya no importa, ya es accesoria la habilidad de hacer operaciones aritméticas. La esencial, la competencia esencial es otra, no esta. Es, por ejemplo, enfrentarse a un problema complicado, en matemáticas o donde sea, en economía, en la asignatura que sea, y si dentro de la solución del problema hay un paso en donde hay que hacer un cálculo aritmético, bueno, que ahí use la calculadora para este paso no es ningún problema. Porque realmente ya no estás poniendo en peligro la habilidad esencial que ya la tiene de antes, que es la aritmética, ¿no? Pues creo que esto podemos trasladarlo a otros ámbitos, ¿no? A otros ámbitos. Si yo sé escribir muy bien, he escrito montones de ensayos en mi vida, tengo ya esta capacidad esencial de escribir, y si puede ser sin faltas, pero bueno, y la tengo ya. Bueno, que de cuando en cuando, cuidado sin pasarse tampoco, que de cuando en cuando eche mano de un modo de lenguaje estos para que me resuma algo, aunque después lo críticamente lo analice lo que sale, ¿no? Bueno, quizás ahí no es tan problema tampoco, porque no se me deteriorará esta capacidad esencial que ya la tengo bien aprendida y bien asumida, ¿no? Pero cuidado, incluso ya de adultos, y que lo sepamos hacer bien esto de escribir, cuidado con el abuso también, porque a la larga, bueno, no nos damos cuenta, imperceptiblemente podemos ir perdiendo la habilidad. Yo antes presumía incluso de orientarme muy bien por el mundo, una ciudad nueva y tal. Ahora, con el jodido Google Maps y cosas similares, reconozco y lo digo, y me da un poco de vergüenza incluso decirlo, pero no me oriento como antes. He perdido algo que tenía muy bien incorporado en mi cognición, la capacidad de orientación. La he perdido, no he perdido del todo, no, claro. Si un día no tengo conexión o se me termina la batería del móvil, creo que sería capaz de llegar al destino, aunque quizás tardaré más, pero bueno, tampoco puede ser tan grave, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Hay que andar con cuidado con este peligro de perder habilidades cognitivas, y sobre todo ciertas habilidades cognitivas que son muy esenciales. De todas maneras, a ver, yo no creo, o sea, aquí hay un poco de alarma también. Yo no creo que en los centros educativos, ni en los sistemas educativos, ni en ningún sitio se vaya a utilizar la inteligencia artificial de esa manera. El reto que tiene la educación es ver cómo se utiliza, cómo se va a integrar esa herramienta para que no sea una brecha posterior, para que no digamos luego que había nativos digitales, no les enseñamos y nos damos cuenta después que no eran nativos digitales, nos hemos dado cuenta que la usan mal, sino ver esa herramienta en qué momento y cómo la vamos a utilizar para que los estudiantes, que sean las futuras profesionales y las futuras personas que vivamos, tengan garantizada una competencia digital, una alfabetización digital sostenible, responsable, capaces de aprender, de usar la tecnología, pero también capaces de aportar a la tecnología también de ser conscientes de alguna manera de qué supone la tecnología dentro de la sociedad, porque aquí nos ha hablado de la sostenibilidad, por ejemplo, y eso es importante, ¿no? El usar y tirar móviles, qué significa, cómo se crea un móvil, qué es el coltán, dónde sale, por qué viene. Hay muchas más cosas dentro de la alfabetización que no solamente es el uso o el miedo a que no se vaya a enseñar a sumar o a restar o a leer y escribir. Yo, ya dudo que no se vaya a enseñar eso, porque siempre se ha enseñado. Incluso cuando se inventó la calculadora, se ha seguido enseñando a sumar, restar, dividir, multiplicar, todo. Y luego ya llega un momento que te enseñan a utilizar la calculadora. Ahí está, no sustituye una cosa a la otra. Y además, para que sigamos teniendo más tecnología, necesitamos personas que sepan sobre matemáticas, que sepan sobre programación, y el desarrollar todo eso es importante. Pero creo que todo esto también está unido a una justicia digital. O sea, a una cultura digital, a una justicia digital generalizada en la sociedad que, por lo que estamos viendo, no se está dando. Y ahí sí creo que hay un problema social. Sí, por ejemplo, en caso de... Sí, perdón, yo una cosita, esa es la experiencia propia.
en clase de programación, por ejemplo, el software en estudios de informática, a ver, yo lo que espero es que un estudiante me diga, enséñame las técnicas de programación, enséñame ingeniería de software, enséñame a desarrollar el algoritmo, enséñame, no que me diga, enséñame cómo tengo que hacer para que la inteligencia artificial lo haga. Porque en el primer caso es adquirir una habilidad, insisto, lo de esencial, ¿no? Bueno, un ingeniero de informática yo creo que bueno, parecería esencial, ¿no? Que sepa desarrollar algoritmos, desarrollar programas, hacer análisis del algoritmo, en fin, las habilidades esenciales de esta formación y en vuestro caso, pues también obviamente todas las profesiones, todos tienen sus componentes muy esenciales, ¿no? Pero sería terrible y una vez me pasó, hace 2 años en una asignatura, un estudiante me dijo, yo quiero aprender cómo consultar, cómo hacer cómo interactuar, cómo hacer los prompts adecuados con Copilot para que me haga el programa. Digo, pues vamos mal. Y luego las empresas esto no les interesa ni mucho menos, cuidado, porque hay, como sabéis, en programación hay los programadores junior y los seniors, ¿no? El senior es aquel que ha pasado primero por la etapa junior y después de machacarse y trabajar mucho y adquirir mucha experiencia, llega a ser un programador senior. Vale. El día en que no haya programadores senior, pues porque se mueren o se jubilan, lo que sea, hay el riesgo de que no puedan ser sustituidos, porque los juniors continuarán siendo programadores juniors, es decir, más bien novatos, inexpertos, porque habrán estado siempre programando con la inteligencia artificial. Entonces, ellos mismos no tendrán las habilidades necesarias para ser programador senior, ¿no? Y bueno, pues pueden decir, bueno, pues la inteligencia artificial programa pues muy bien, pues ¿qué más da? Digo, bueno, ¿qué más da? A ver, tú ahora accedes Copilot o lo que sea, que es de una empresa propietaria, y te dice, todos tus programadores dependen exclusivamente, como quien dice, o dependen enormemente de acceder a la inteligencia artificial para hacer los programas que hace tu empresa. Ahora imagínate que la empresa a la cual te utilizas su inteligencia artificial te dice, bueno, a partir de mañana 10.000 euros al mes. O 2.000 euros al mes por programador. ¿Tienes 100 programadores? Pues 200.000 euros al mes. Si no, te corto. O hay un apagón o algo que dura un tiempo y tenías que hacer entregar algo pues rápidamente. ¿Qué harás? Cruzarte de brazos y esperar a que vuelva la energía, suponiendo que no tengas una alternativa, ¿no? Para hacer tu programación. Es que hay que darle vueltas a las cosas, hay que pensar un poco fuera del out of the box y decir qué pasaría, qué implicaciones puede tener que un día en una empresa todos los programadores dependan enormemente, si no del todo, pues en mucha parte, de que tengan acceso a la inteligencia artificial. Gracias, Ramón. Quiero una aportación de Urcha y una pregunta para José Ramón. Yo creo que unido a esto, la otra perspectiva es un médico o una médica. Una médica yo quiero que me atienda, me escuche, me mire, me diagnostique, pero si la inteligencia artificial le ayuda a predecir algo futuro, pues bienvenida sea, ¿no? O sea, yo creo que esa es la perspectiva. No es la perspectiva de que nos va a quitar, sino que ¿qué nos va a aportar? Sí, la predicción, y eso ya hay varios estudios, ¿no? De predicciones, dependiendo de, bueno, yo no sé de medicina, pero de diferentes aspectos, se puede predecir que esa persona puede llegar a, y el predecir también es salud, Entonces creo que ahí está la perspectiva, no tanto miedo a no vamos a ser capaces, sino en qué nos va a enriquecer esto en nuestras profesiones. Sí, está claro que estamos hablando mucho de los peligros, pero que también tiene beneficios, ¿no? Y el melón de los sistemas capitalistas es evidente. Sí quería hacer una pregunta que era central, ¿no? Y ya se nos va acabando el tema, que es cómo impacta la inteligencia artificial a la subjetividad, ¿no? Que yo creo que ahí tú tienes una aportación súper interesante, José Ramón. Sí, yo creo que evidentemente el dilema no es entre apocalípticos integrados, ¿no? La pregunta no es si la usamos o no, porque ya la usamos, y porque la seguiremos usando y porque tiene muchos beneficios. La cuestión, como decía Heidegger en un bonito texto que se llama Serenidad, es cómo
incorporamos la tecnología sin renunciar a los principios, ¿no? Y creo que eso es fundamental, sin renunciar a aquellos principios que nos orientan, sea la tolerancia, el respeto, la privacidad, ¿no? En ese sentido, me parece que hay algunos aspectos del impacto sobre la subjetividad que nos deberían hacer pensar que deberíamos tratar de preservar, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad, que es algo fundamental para el ser humano y que además está asociada a la libertad, ¿no? Últimamente, ya desde hace un tiempo, la libertad, el concepto de libertad que se difunde es un concepto disociado de la responsabilidad, cuando no hay libertad sin responsabilidad. Pero parece que esta idea libertaria. ¿Y por qué la inteligencia artificial tiene que ver con la responsabilidad? Bueno, porque lo digital favorece el anonimato. El anonimato de los haters, por ejemplo, el anonimato de los bots, que piensas que estás hablando con alguien y resulta que no hablas con nadie, ¿no? Ese anonimato favorece que cualquiera puede decir cualquier cosa sin hacerse cargo de lo que dice. Ese es un problema porque eso diluye esa responsabilidad y, por tanto, es un impacto directo. Otro impacto directo de lo digital es la suspensión del tiempo y el espacio, que son coordenadas básicas de la modernidad, ¿no? El tiempo subjetivo se produce por el intervalo, ¿no? Cuando hay presencia-ausencia, lleno-vacío, exterior-interior, cuando tenemos una alternancia, ahí en ese intervalo se produce el tiempo subjetivo. ¿Qué ocurre cuando todo está lleno, cuando hay non-stop, como nos pasa con el scroll infinito? Bueno, lo que ocurre entonces es que el sujeto se desconecta de sí mismo, no hay la noción de tiempo subjetivo y ese es un problema también muy importante porque hace que la dependencia del otro sea mayor. Hay un empobrecimiento, digamos, de la capacidad y sin intervalo no hay pensamiento, porque la invención requiere siempre que haya un vacío. Un tercer aspecto que me parece importante es la aceleración, que es otra de las características de lo digital. La aceleración quiere decir que el tiempo digital es un tiempo absorbente, inmediato, sin detención. Y eso provoca un problema en cuanto a la resonancia. A mayor aceleración, menor resonancia. Eso lo vemos en los propios relatos y en las propias explicaciones que hacen los jóvenes sobre sí mismos, que es una metonimia incesante en la cual no ha habido una pequeña pausa, una pequeña detención para poder hacer un insight, ¿no? Byung-Chul Han hablaba de tormentas de mierda, utilizaba este término, ¿no?, para indicar ese efecto de un aturdimiento perpetuo provocado por lo visual como una obscenidad que no termina nunca, ¿no? Y después hay un cuarto elemento muy importante también, que es la erradicación de la memoria, que es otro impacto que estamos viendo, ¿no? La erradicación de la memoria, porque hay la idea de que la memoria se podía externalizar. El inconsciente cabe en un disco duro, para decirlo de esa manera, ¿no? Y ahí es importante porque sabemos que la memoria no es simplemente una automatización, no es un pensamiento automatizado, recordar la lista de los Reyes Godos, sino que la memoria implica disponer de un reservorio de hipótesis, de tesis, de palabras que nos puedan ayudar a interpretar el presente. Entonces, sin memoria es difícil que podamos pensar el pasado y, por tanto, vivir el presente y el futuro, ¿no? Yo creo que todos estos elementos ayudan a lo que decía antes, que es a no producir preguntas, y ese es el mayor impacto, ¿no? La inteligencia artificial no nos ayuda a producir preguntas, sobre todo en los usos de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y eso elimina aspectos fundamentales como es el pensamiento, como es la invención, ¿no? Hacerse preguntas creo que es el desafío que tenemos en estos momentos más importante en el ámbito existencial y en general en el ámbito de la convivencia, ¿no? Yo cito una entrevista que le hicieron a la premio Nobel coreana, Han Kang, que me pareció fantástico cómo ella respondía a la pregunta ¿qué es para usted escribir? Y entonces ella dice hacer preguntas. Eso es para mí escribir. Yo no escribo respuestas, simplemente me afano por redondear las preguntas, ¿no? Y trato de permanecer mucho tiempo dentro de ellas. Me parece una manera excelente de pensar el reto que tenemos, ¿no? Jacques Lacan también unos años antes había dicho que lo que me constituye como sujeto es mi pregunta. Yo creo que
ese es el impacto mayor, ¿no? Cómo no caemos en la tentación de olvidar las preguntas y conformarnos con las respuestas prêt-à-porter. Qué bueno, qué bueno. Ya nos quedan como unos 20 minutos. Entonces, hemos hablado, yo creo que de los peligros, ¿no? Vamos comprendiendo realmente ante lo que estamos, ¿no? De la inteligencia artificial, la subjetividad. Sí me gustaría ir cerrando, ¿no? Agradecer las preguntas que ya hemos recibido y animaros a estos 20 minutos que nos quedan, si tenéis alguna pregunta que la lancéis, pero dar también la palabra sobre todo para ver qué beneficios vamos a tener, ¿no? ¿Qué debemos preservar del humano ante esto y qué beneficios nos trae, ¿no? Esta perspectiva un poco más positiva, porque es evidente que tenemos que ser críticos ante esta novedad, pero si podéis ser muy breves y ya damos la palabra, porque he visto que están levantando la mano por allí. Los beneficios, afortunadamente, hay y muchos, ¿no? Ya. Toda mi vida haciendo inteligencia artificial no lo hubiera hecho si no hubiera visto beneficios, ¿no? En el mundo de la salud, precisamente, quizás es donde uno ve más claramente o es más fácil, ¿no? que el gran público entienda los beneficios de la inteligencia artificial en particular y la tecnología en general, O sea, yo no soy ni un ludita, ni un antitecnólogo, ni nada de todo eso, todo lo contrario, ¿no? Cuando alguna vez se ha cuestionado la tecnología, que a lo largo de muchos años alguna vez se me ha cuestionado en algún debate similar a este por parte del público, yo digo, bueno, visite usted una UCI y luego me dice si la tecnología funciona o no funciona, o es buena o no es buena en la salud. Solamente tienes que entrar en una UCI. Lo digo, es un buen ejemplo porque no hay ni tecnología ahí, ¿sabes? Y bueno, voy a contar una anécdota y con eso también ya paso la palabra a otros. Precisamente aquí en el Hospital Las Cruces, hace ya unos cuantos años en Barcelona, un cardiólogo que me sabe mal no acordarme de su nombre, caray, hicimos un debate sobre medicina e inteligencia artificial, ¿no? Salieron cosas muy positivas, algunas también de cuidado con cautela también, ¿no? Sobre como siempre, con cualquier tecnología. Y él me dijo una cosa muy interesante. Dice, yo ahora estoy operando, ya hace años, estoy con Da Vinci. O sea, sabéis que este robot, de hecho es telecontrolado, no es autónomo. Y ya no puedo prescindir de él, porque bueno, obviamente el temblor ya se elimina completamente. Por muy poco temblor que tenga yo en mi mano humana, tengo nada que hacer con el Da Vinci, se pueden hacer incisiones mucho más pequeñas, recuperación mucho más rápida, es una maravilla. Dice, ahora es una herramienta. Y dijo, para mí la inteligencia artificial también es otra herramienta como puede ser Da Vinci, pero nunca sustituirá. Cuando yo tengo una consulta a una persona y he detectado que tiene un problema realmente importante y grave y que requiere una intervención quirúrgica pues peligrosa, y yo lo que nunca hará la inteligencia artificial o el robot o ningún Da Vinci futuro es poner la mano en el hombro y decirle no te preocupes, saldrá bien. Esto para mí es definitivo. O sea, es definitivo en la aproximación a la tecnología que tenemos que tener los humanos. Preservar lo humano a lo máximo. Decía esto, que hay que preservar lo humano, todo hay que preservarlo, absolutamente todo. Ahora, eso no significa que no puedas tener una ayuda muy valuosa, pero muy valuosa, de una tecnología muy sofisticada como la inteligencia artificial, que te puede ayudar, ¿no? Sin duda. Bueno, yo en relación a la educación creo que hay tres cosas que la inteligencia artificial o nos ha traído, nos ha llevado a hacer. La primera es la reflexionar sobre la competencia digital. Creo que la competencia digital, con el COVID algo se habló, pero no era competencia digital, era enseñanza remota de emergencia. Es decir, ponte delante del ordenador que ya te pasaré algo. Eso no es competencia digital. Entonces creo que sí nos ha llevado a reflexionar sobre la alfabetización digital, sobre el uso de la tecnología y cómo integrarla, ¿no? Cómo debemos integrarla de forma responsable. Pero creo que también dentro del profesorado, una de las grandes
quejas es la parte del trabajo administrativo. Creo que la inteligencia artificial va a poder ayudar en la reducción o la automatización de los trabajos burocráticos para dejar tiempo para otro tipo de trabajos que no puede hacer la inteligencia artificial, como decíamos antes, si un médico es ponerte la mano en la espalda para tranquilizarte, pues imaginaros lo que es con niños y niñas durante 6 horas o 7 horas al día, ¿no? Entonces, esa parte más personal, más de seguimiento personal o de cercanía emocional. Y la última, y creo que es muy, muy interesante, que también la cité al principio, es la personalización del aprendizaje. La personalización del aprendizaje, de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las necesidades puntuales de cada uno de nuestros estudiantes en cada nivel educativo. Y eso creo que nos podrá hacer la educación no más inclusiva, sino más equitativa, que es lo que para mí es lo que deberíamos buscar. Bueno, yo creo que a nivel clínico y como sustitución del acto clínico, la inteligencia artificial no tiene nada que ofrecernos, por todo lo que hemos visto y porque además no tiene nada de inteligencia, ¿no? Como dijo Bill Gates, es un loro estocástico, o sea que a nivel clínico no creo que nos ofrezca nada. Y no lo digo yo solo, que podría ser sospechoso. Lo dice el metaanálisis de Nature de 2023, en el cual dice que, bueno, que no mucho más que una conversación con un amigo sobre cualquier tema, ¿no? Ahora, sí que creo que nos puede resultar útil, como cualquier otro asunto que interesa, por ejemplo, si hablamos de adolescentes y niños, como cualquier otro asunto que a ellos les interesa, interesarnos nosotros por ese tema es un buen pretexto para poder conversar con ellos sobre eso. Yo lo que sé de tecnología lo sé básicamente por los pacientes, no porque yo tenga especial formación e interés, sino porque ellos me hablan. Hace poco uno me habló del Skibidi Toilets que no tenía yo ni idea de qué era eso. Entonces me dediqué a investigarlo un poco y es un asunto interesante porque es no sé si lo conocéis, pero es una metáfora, me parece maravillosa para entender el sentimiento de desecho y de resto que muchos jóvenes tienen hoy sobre el futuro, ¿no? Es una especie de video shorts de YouTube de 14 minutos en el cual hay un personaje que es una cabeza que sale de un inodoro que se va moviendo y que tiene una amenaza mortal, que es que si alguien tira la cadena se va para abajo, es decir, es alguien que sale de la mierda, que se enfrenta a los cameramans, que son unos personajes sin cabeza, que está sustituida la cabeza por cámaras, altavoces, escáner, etcétera. Entonces es muy interesante como metáfora de los jóvenes porque hay la mirada, que es algo que a ellos les produce satisfacción y a nosotros también, ¿no? Ahí aparece más bien por el lado hostil. La mirada es lo que les ausculta, les evalúa, los etiqueta, los persigue, ¿no? Y ellos se sienten como aquella mierda de que si uno tira la cadena se van, ¿no? Bueno, creo que como pretexto para favorecer una conversación sobre lo singular nos puede resultar útil porque si algo tenemos que preservar, desde luego lo singular. Y lo singular para nosotros no tiene nada que ver con la singularidad tecnológica, es otra idea totalmente distinta. Lo singular no es algo que viene del otro. No es una etiqueta que el otro te da, no es un informe del GPT. Lo singular de cada uno es aquello que cada uno no sabe de sí mismo y que por eso tiene que dirigirse a un otro para tratar de averiguarlo, para tratar de saber algo más de lo que ocurre. Y eso se tiene que hacer siempre en un proceso de interacción con tiempo y requiere 3 elementos que la inteligencia artificial no puede programar. Requiere la presencia, requiere la atención y requiere el deseo. Así que desde esa perspectiva, yo creo que la inteligencia artificial, desde el punto de vista clínico, solo como pretexto, digamos, para conversar, no para nada más. Muchísimas gracias a los 3. Creo que sí, ahí detrás tenemos una... ¿Tienes el micrófono? Sí. Gracias. Sí, bueno, desde casa también nos están siguiendo y hay una pregunta, comentario de Ignacio Puerta que paso a leerla. Cuando nos preguntamos si estos programas son inteligentes, yo tengo claro que no. Tenemos claro que el ser humano es inteligente y ¿qué es eso? ¿Dónde ponéis la frontera? ¿Los chimpancés y los delfines lo son? ¿Es la inteligencia una definición específica hecha por los humanos para solo cumplirla nosotros? Esa sería un poco... No han entendido del todo la pregunta. A ver si la he entendido yo.
pregunta a una persona desde casa si él dice pues, que realmente utiliza este tipo de inteligencia artificial generativa y que no siente que es inteligente. Pero lo que nos está preguntando es qué nos diferencia, realmente qué es inteligencia, ¿no? Creo que va ahí. Sí, iría por ahí. Va por ahí. ¿Qué nos diferencia de los chimpancés, ¿no? ¿Por qué somos inteligentes y por qué ChatGPT no es inteligente? Va ahí, ¿sí? No sé quién quiere empezar. No sé, Ramón o Ramón. Bueno, en relación a Algo diremos cada uno. la base fundamental de la inteligencia es que haya un cuerpo, ¿no? En el caso de los chimpancés también hay un cuerpo, en el caso de los bots no hay un cuerpo, ¿no? Creo que en relación a los animales hay algo que nos diferencia, que es la capacidad de pensar sobre uno mismo, ¿no? De tener una cierta reflexividad sobre uno mismo acerca de lo que piensa, de lo que le pasa, que haya ese efecto, digamos, de insight que suponemos que en los animales hay toda la teoría esta veces, ¿no? De los suicidios animales y en realidad sabemos que no hay suicidios animales. El suicidio sería quizás si dijeras, bueno, ¿cuál es la diferencia? Los chimpancés no se suicidan. Y el ser humano sí. Si hay un acto específicamente humano que no es compartido por los animales, es el suicidio. Las ballenas a veces se ponen ejemplos, ¿no? No son suicidios, porque no son actos. Son movimientos colectivos que realizan algunos animales en determinadas situaciones. Pero el suicidio como acto es algo específicamente humano. Sí, yo pienso una de las cosas que nos distinguen de otros animales es la capacidad de un lenguaje complejo, cuidado, ¿no? Ya sabemos que hay experimentos con primates en donde es sorprendente y alguno en especial que ha llegado a adquirir vocabulario, entre comillas, incluso de centenares de palabras, ¿no? Y comunicándose, marcando, ya no sé, conocéis seguramente algunos de estos experimentos, ¿no? Algunos son muy famosos. Cada vez es más sorprendente, cada vez caen más barreras de los que nos diferencia con ciertos animales superiores, que son cercanos, digamos, a nosotros en el árbol, pero todavía hay cosas que por lo menos de momento se sabe que nos diferencian normalmente. Otra es la capacidad de imaginar escenarios futuros y a largo plazo. También se sabe que hay primates que son capaces de a corto plazo, planificar a corto plazo y guardar comida para cuando no hay, ¿no? El almacenar, el concepto de almacenar algo, porque sabiendo que en un futuro pues puede que haya carencia de esto, ¿no? Hay experimentos que lo demuestran claramente esto también, ¿eh? O sea que es muy sorprendente la inteligencia de estos animales y otros que parecen más alejados que nosotros, como unos cuervos, un tipo de cuervos de Nueva Caledonia que fueron capaces, un cuervo, de hacer un invento, inventar el concepto de, ¿cómo se llama? Gancho, ¿no? Un gancho. Sí, no sé si conocéis ese experimento, son unos etólogos de Oxford que trabajaban con estos cuervos y habían observado en su hábitat natural lo que hacían y en su hábitat natural ya observaron que eran capaces de utilizar herramientas en el que estaban allí a su disposición, no es que las fabricaran. Por ejemplo, una ramita, un tronquito para agarrarlo con el pico y casi acceder en un agujerito en la corteza de un árbol para que salieran los insectos y a medida que salían por el palito para la boca, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Entonces hicieron un experimento siguiente, un cilindro más o menos así de alto y más o menos de esta anchura, no muy distinto de esta garra, en el fondo, en una cestita, o sea que había una cestita, un alimento muy apreciado por este animal. Entonces, a su disposición, alrededor, había, entre otras cosas, alambres, pero alambres rectilíneos, un alambre recto, Y este recipiente con la comida está atado a la base con una especie de como de plastilina o algo que lo sujetaba como un pegamento, no sé exactamente, no se distingue muy bien en el vídeo. Entonces, lo primero que hace es con el pico
coger el alambre rectilíneo. Eso sería similar a lo de la ramita en su entorno natural, cual no era sorprendente. Y empezar por el pico, hacer así, pero no legaba, y aunque hubiera legado, esto es recto, no había maniobra para apilarlo por el asa, ¿no? Esa cestita. Entonces, ¿qué hace? Fija un extremo del alambre aquí, con el otro el pico, da la vuelta, y al dar la vuelta, el alambre se tuerce y queda un gancho. Lo vuelve a coger, entra en el gancho y con el gancho saca la cesta. Esto no es un vídeo falso, ¿eh? Es muy anterior a los vídeos falsos de ChatGPT y guía generativa, porque esto es el trabajo de hace 10 años por lo menos, que no existía toda esa inteligencia artificial para hacer trampas como ahora, ¿no? Bien, esto es impresionantísimo, ¿eh? Esta capacidad es un razonamiento bastante complejo. No sé cuántas personas hubieran pasado este test, por cierto, ¿no? O sea, bueno, pero a pesar de estas impresionantes habilidades, podría llamarle cognitivas, ¿no? de ciertos animales, esta capacidad de imaginar a muy largo plazo y de imaginar, en general, de fantasear, esto parece ser que los animales no tienen. Y otra cosa muy interesante que os recomiendo un libro de Ricard Solé, Todas las muertes, Ricard Solé, en donde hay una parte muy interesante del libro donde dice que una cosa muy importante de nuestra cognición y de cómo somos los humanos, del hecho de ser humanos, es el hecho de que sabemos que somos mortales. Ser conscientes de que somos mortales también parece ser que es algo que nos distingue, sin duda alguna, de otros animales. O sea, no hay constancia de que haya otros animales que tengan, y que, claro, esto tiene una serie de implicaciones enormes en nuestro comportamiento y en nuestro desarrollo y todo. Muchas gracias, Ramón. Estamos ya justo rondando las 12. Urcha, ¿quieres aportar algo más para terminar o ya cerramos? José Ramón, hemos terminado. Pues nada, daros las gracias a todas y a todos.